Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Qué bueno es encontrarnos nuevamente en esta oportunidad, familias y amigos que nos están visitando y que se suman a poder escuchar este corto mensaje que hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Hoy comenzamos un estudio, eh, el número 5 de Vida Nueva en Cristo. Es un estudio que nos va a llevar por varios capítulos hablando sobre distintas mentiras que creemos en la actualidad y que son mentiras que muchas veces nos alejan de la palabra de Dios y del concepto de lo bíblico de lo que Dios tiene establecido para nosotros. Hoy vamos a comenzar con el no juzgar y el ser tolerantes. ¿Sí? ¿Y por qué hablo de esto? Porque justamente hoy vivimos en una sociedad donde se habla mucho de la tolerancia, una sociedad donde se nos está incentivando constantemente a que pensemos en nosotros mismos y pensemos en la felicidad de otras personas como un medio válido para convalidar ciertas acciones y ciertas actitudes en medio de la sociedad en la cual vivimos. A lo largo del tiempo, de los años, la centralidad de la palabra de Dios y la verdad absoluta se ha ido cada vez corriendo más, dejando los valores y los principios de Dios y estableciendo los nuestros. Y es más, se habla que ya no existe una verdad absoluta, sino que existen varias verdades, ¿sí? Y existen verdades en base a la cantidad de individuos que somos. Hoy el mundo cuenta, según el último censo mundial de las Naciones Unidas, casi aproximadamente 8.000 millones de personas en el mundo. Y muchas personas consideran que existe la misma cantidad de verdades para cada una de esas personas. ¿Por qué? Porque no queremos una verdad que nos marque o nos muestre o realmente nos enseñe el camino que debemos seguir, sino que cada uno quiere trazar su camino, su propia opinión, su propio conocimiento. Y muchas veces chocamos con personas, chocamos con culturas. Y la primera de todas acá dice que quiero leértela porque es un material precioso para que lo estemos compartiendo. Dice sobre el primer tema, el tema de juzgar, y pone ciertas preguntas. Y pregunta, la primera que surge en esta, dice: ¿quién soy yo para criticar o decir qué cosa? No quiero ofender a nadie. Todas las reglas que tiene la iglesia son legalistas. No me gusta que me digan nada y sé cómo manejar mi vida. Ciertas de estas afirmaciones, dice acá, las vemos mucho, a menudo, como mentiras y a veces se las disfraza como verdades. Vamos a ver lo que dice la Biblia en primer lugar con el tema de juzgar, ¿sí? Juzgar, vamos a Mateo, te invito a que abras tu Biblia, Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 4. Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 4. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seré juzgado, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echa de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Sí? Muchas personas hacemos, a veces cuando recién comenzamos a caminar con el Señor, tomamos este versículo y lo primero que decimos es: nadie me puede decir nada, nadie puede controlar mi vida, nadie me puede decir que está mal, porque cada uno debe aprender a mirar su propia vida. Y es verdad, ¿sí? Cada uno, antes de poder hacer un examen, ¿sí? Justamente lo que decía el Señor acá, en vez de hacer un examen primero hacia afuera, uno tiene que hacer primero un examen hacia adentro. ¿Sí? Primero debo arreglar las cosas que están en mi corazón y las cosas que en mi vida deben ser cambiadas o transformadas, para después poder mirar y guiar a otra persona. Dice San Juan, te invito a que lo busques, San Juan capítulo 7, ¿sí? San Juan capítulo 7 y versículo 24, dice: no juzguéis según la apariencia, dice, sino juzgad con juicio justo, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender del juicio, ¿sí?, es que Dios no lo está calificando como malo al juicio, ni que sea necesario juzgar, sino que realmente tenemos que primero tener una actitud de mirar primero nuestras propias vidas, examinar nuestro propio corazón, tener la libertad de actuar conforme a la palabra de Dios para poder enseñar a otros y poder ayudar a otros. Hay una diferencia entre juzgar y exhortar. La diferencia está es que cuando uno juzga de una manera parcial, arbitraria, como dice acá justamente la palabra de Dios, y condenatoria, no le sirve a la persona, porque te estás poniendo por encima de aquella persona a la cual vos estás juzgando.
Sin embargo, exhortación, ¿sí?, que a veces se confunde con el juzgar, la exhortación tiene que ver con una palabra que ya hemos visto, ¿sí?, en San Juan, cuando habla sobre el Espíritu Santo. Nosotros decimos que el Espíritu Santo, la palabra en el original que usa el Señor Jesús es paracletos. Y para exhortar, la misma palabra, similar con la misma connotación, dice paraclesis, que significa uno que está llamado al lado para animar, para exhortar, para enderezar. Y a veces muchas personas se toman de esa circunstancia cuando alguien viene y te plantea que debes cambiar cierta actitud o estamos viendo cierta acción en tu vida que no es correcta. ¿Cómo te das cuenta? Por la reacción que tiene la persona. Y la Biblia nos habla de que la reacción bíblica que debemos tener cada uno de nosotros es de madurez. Si hay alguien que viene a acercarse y nos viene a decir las cosas, justamente debemos asumirla con cariño, con amor y ser agradecido por aquella persona que se acerca a mostrarme un error o a exhortarme que debo cambiar ciertas actitudes o ciertas acciones, porque justamente de eso se trata la vida, y más la vida cristiana. Entonces, el juzgar para el Señor no es una cuestión de condenación, sino que debemos aprender a juzgar para saber y ver y entender las cosas. Juzgamos, pero no conforme a nuestras medidas, sino conforme a las medidas de Dios. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Quiero tocar el otro punto que es la tolerancia, ¿sí? Es irónica la tolerancia, porque justamente la tolerancia habla de aceptar, ¿sí?, promulgar o aceptar todo lo que las otras personas están viviendo, más si está tocado con su felicidad. Pero justamente aquellos que piden que sean tolerantes, ¿sí?, creo que lo has escuchado en este tiempo. En estos últimos 5 años se ha hablado muchísimo de la tolerancia con la homosexualidad, tolerancia con los matrimonios del mismo sexo, tolerancia con el aborto, tolerancia a ciertas, muchas cosas que en estos últimos años han ido avanzando en nuestra sociedad. Pero es interesante y es irónico, porque justamente quienes piden tolerancia son los menos tolerantes. Entonces una persona homosexual se puede levantar y decir lo que piensa, lo que siente y cómo se siente. Y sin embargo una persona cristiana, una persona que cree en Jesucristo y que realmente se guía por la palabra de Dios, no lo puede hacer. Entonces, justamente nosotros debemos entender que la tolerancia no es una cuestión bíblica, sino que se ha transformado en una religión de los últimos tiempos, ¿sí? Y dice, mira, para que vos puedas entender algunos pasajes que vamos a ver, para que lo podamos entender, ¿sí? Dice Tito, ¿sí?, te invito a que busques el libro de Tito, capítulo 1. Libro de Tito, ¿sí? El libro de Tito es una cartita muy cortita, pero que entiende y abarca muchas cosas. Tito número 1, el capítulo 1 y versículo 5, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese los deficientes y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y ahora fíjate lo que dice en el versículo 9 al 13. Del versículo 9 al 13 dice a continuación lo que el escritor está tratando de poner. Retenor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que os contradicen. Versículo 10. Porque hay algunos muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y así tenemos otros pasajes más. Tenemos el pasaje de Mateo, cuando el Señor le habla al grupo de fariseos y les llama hipócritas. Y dice, porque siempre están pensando en lo exterior y no en la actitud interior. Entonces, cuando se habla de tolerancia, justamente Pablo, escribiéndole a Tito, le estaba diciendo: no debes ser permisivo ni tolerante con el pecado, ¿sí?, con aquellas cosas que contradicen o justamente enferman nuestra fe en el Señor. Porque justamente Dios está tratando de que preservemos la palabra de Dios para poder transmitirla a la otra generación. Entonces, juzgar según la palabra de Dios solamente para hacer un acto de condenación en la vida de las personas
y arbitrariamente es malo, ¿sí? Es malo. La segunda de las cosas, la tolerancia. Hay muchas personas que dicen debemos cambiar nuestra mentalidad, debemos abrir nuestra mente y tolerar a aquellos que piensan de una manera distinta. Pero justamente es irónico porque aquellos que hablan de tolerancia son los que menos toleran y menos toleran al cristianismo en este siglo XXI. Ahora, ¿qué más dice la palabra de Dios con respecto a esto? Porque justamente cuando uno se transforma en una persona así que tiene que aprender a juzgar, que tiene que madurar para poder procesar la vida y buscar enseñar a otras personas, Dios justamente nos pide que tengamos ciertas actitudes bíblicas, actitudes centradas en la palabra de Dios, actitudes que marquen una diferencia con respecto al mundo. El mundo condena. Ustedes prendemos la tele y encontramos personas que se denigran a otras. Justo cuando hacemos campañas políticas, no yo, sino cuando nace o surge la época de la elección, uno se encuentra y va a encontrar en las personas que uno trata de trata de poner en ridículo a la otra persona como mentiroso, como una persona estafadora, como una persona que no es real o que sus palabras no son verdaderas, y así mutuamente. Entonces tratan de cada uno lograr partidismo, juzgar la vida del otro, pero con esa intención mezquina de decir aquel es malo y yo soy bueno. Esto no es lo que busca la palabra de Dios. La palabra de Dios dice justamente Romanos 3:23 que todos hemos pecado y todos estamos en la condición de pecadores. Pero Dios envió una solución, que es la palabra de Dios, la obra de Jesucristo, para que nosotros creyéramos en Él y para que creyendo tengamos vida eterna y para que de estar en un estado de condenación hoy tengamos vida. Entonces, si tenemos vida, al juzgar la vida de las otras personas, al exhortar la vida de las otras personas, tenemos actitudes diferentes. Mira, quiero mostrarte un par de versículos, ¿sí? Gálatas capítulo 6, ¿sí? Gálatas capítulo 6. Gálatas el capítulo 6. Gálatas el capítulo 6 y versículo 1. Dice así Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurales con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La primera actitud, sí, a tener acá es la humildad por sobre todas las cosas. Sí, la primera de las cosas, la humildad, pero la otra de las cosas, la consideración de ti mismo. O sea, quien va a exhortar a otra persona primero tiene que valorar su propia vida. Segunda de esas cosas, tiene que considerar que podría estar en la otra situación, estar del lado de la vereda del frente. Entonces cuando uno piensa que podría estar en la otra situación, uno se pone a preguntar cómo realmente me gustaría que me trataran y me hicieran ver el error que estoy haciendo. Entonces, Pablo a través de los Gálatas le dice, quienes son espirituales o personas maduras que tienen la capacidad de juzgar y de ver las cosas a través de la Biblia, fíjense en tratar a esas personas considerando su propia vida. Entonces la primera de las cosas, debemos considerar nuestra propia naturaleza también, nuestro propio corazón. No vuelvo a decir, no es ser permisivos, que cada uno pueda hacer lo que quiera, porque si no, Dios no hubiera dejado mandamientos, no hubiera dejado reglas, no nos hubiera dejado su palabra para poder encaminar nuestras vidas. La segunda de las cosas, ahí nomás, dando vuelta a las hojas, Efesios capítulo 4 y versículo 2, Efesios 4:2. Dice así, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y aquí ya no solamente habla de humildad, sino habla de paciencia, de soportar, pero pone una clave preciosa que es el amor. Ir a hablar a las otras personas, tal vez la primera vuelta no seas bienvenido, tal vez la segunda vuelta no te entienda, tal vez la tercera no te entienda. Sabes que antes de ir cada vez a hablar con una persona, debes hablar primero con Dios, para que Dios realmente te ponga las palabras para decirle a aquella persona que vos ves que está en una situación errónea, en una situación equivocada. Dios justamente utiliza nuestras vidas para que podamos exhortarnos los unos a los otros y alentarnos los unos a los otros a caminar este camino. Entonces, actitud de consideración a sí mismo, actitud de humildad, de soportar en amor. Y una más quisiera compartirte que está en Colosenses, ¿sí? El libro de Colosenses, el capítulo 3
y el versículo 12 dice, 2 y 13 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, vuelve a decir, soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Somos llamados realmente a exhortarnos, a amarnos, a mostrarnos el error, pero no a juzgar nuestra vida como si fuéramos los dadores de la ley, sino como aquellos que estamos bajo la misma condición que la otra persona, pecadores que hemos entendido la palabra de Dios y que estamos buscando esa guía y poder guiar a otros a permanecer en este camino con fidelidad y con amor. ¿Qué puede pasar en todo esto? Podemos caer en el legalismo. Una iglesia legalista es una iglesia que realmente no entendió el corazón de Dios. Una iglesia legalista, sí, que solamente se basa en extremos. ¿Cuáles son los extremos? En juzgar la vida de las personas sin amor, siendo rígida, siendo una persona dura, ¿sí? Hace que las personas se aparten de la presencia de Dios y justamente terminen caminando como el resto de las personas porque no sienten el cuidado de la protección, sino sienten una rigidez. Pero si somos personas tolerantes, ¿sí? Como por ahí estamos contemplando ahora, tal vez somos personas que tampoco nos interesa la vida de las personas. Entonces, mientras la otra persona esté bien y yo esté bien, no tengo por qué decirle que está mal o que está equivocado, que está alejado de Dios o que está tomando una decisión incorrecta. Los extremos, tanto ser el duro como aquello que decimos que juzgan todas las cosas y condenan la vida de otra persona, como el permisivo que no le importa nada o no le interesa nada, no sirven en la obra del Señor. No es correcta esa actitud. Entonces debemos volver a tener esa actitud de consideración por las otras personas. Debemos volver a tener esa actitud de mansedumbre. Mansedumbre es una persona que no se cree superior a las otras personas. Está muy relacionada con la humildad. Su raíz está en la humildad. Porque esa persona considera también que es un subordinado del Señor, no que es un superior de su hermano. Entonces estamos bajo la misma condición si los dos y los tres o los cuatro, las personas que asisten a la iglesia, han creído en la obra de Jesucristo como su Señor y Salvador. Paciencia, decíamos recién, porque justamente a veces necesitamos hablar 1, 2, 3, o a veces debemos esperar el momento cuando el Señor nos dé la oportunidad para hablar. Paciencia. Y la tercera de las cosas que estábamos diciendo aquí, ¿sí? Aprender a todas esas virtudes, ponerlas en amor delante del Señor. Te invito a que realmente puedas estar evaluando tu vida. No evalúes la vida de las otras personas. Evalúa tu vida. Ponte a consideración delante del Señor. ¿Cómo está tu vida? ¿Eres una persona que está como juez mirando las actitudes de otras personas, las acciones de las otras personas, pensando solamente en lo exterior y no mirando actitudes del corazón? O tal vez eres otra persona que no eres una persona que juzga, pero eres una persona que tienes este pensamiento moderno de la tolerancia. Entonces está todo permitido. Está todo permitido dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Cada uno tiene que buscar su propia felicidad, a base muchas veces de sacrificar la santidad y a base de sacrificar la palabra de Dios. ¿Qué persona te consideras? ¿Una persona que exhorta, que alienta? ¿O una persona que realmente juzga a otras personas con dureza? ¿O una persona que no le importa cómo estén las otras personas, permite que todos sean felices? Si yo soy feliz, el otro también va a ser feliz. Quiera Dios que pueda cambiar nuestros pensamientos. No estamos para juzgarnos como hombres, sino para medirnos cada uno de nosotros con la palabra de Dios. Pero mira la actitud del corazón, porque si solamente nos enfocamos en las actitudes externas, ¿sí? Nos perdemos lo más importante, que es el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios pueda bendecirte y que esto que comenzamos ahora como un pequeño estudio pueda realmente nutrir tu vida, realmente darte cuenta de que no podemos tener esas actitudes extremas dentro de la iglesia, sino buscar el equilibrio. ¿Y saben quién te da el equilibrio? La palabra de Dios. Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente encuentro.